descarguen la guía de clase. No se olviden de descargar la guía de clase. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido. Vamos entonces a empezar. Mira. Chicos, el principio de Arquímedes es un principio fundamental, ¿ya? El principio de Arquímedes explica el hecho de que los cuerpos flotan. ¿Por qué los cuerpos pueden flotar sobre el agua o por qué algunos se pueden hundir sobre el agua, ¿no? Y esto tiene que ver con la acción de los fluidos sobre los cuerpos que se sumergen en él. Entonces, vamos a ver este principio. Ya voy a compartir la pantalla, creo que estamos ya a tiempo. Vamos a practicar este tema. Este tema viene en el examen. Fluidos es uno de los que más se presenta. Más viene el principio de Arquímedes. Lo anterior también, pero en menor cantidad. ¿Qué establece el principio de Arquímedes? Mira, el principio de Arquímedes sostiene que cuando un objeto está parcial o totalmente sumergido en un fluido, en reposo, en un fluido que no se mueve, sobre ese cuerpo actúa una fuerza que es vertical y ascendente hacia arriba. ¿Qué significa un cuerpo parcial o totalmente sumergido? Si esto que acabo de dibujar, no estoy seguro si estoy compartiendo, creo que sí estoy compartiendo. Sí. Si esto, muchachos, que acabo de dibujar, representa un fluido, por ejemplo, el agua de un estanque, ¿no? De una laguna. Un cuerpo parcialmente sumergido significa esto. Un bote, por ejemplo. O un pedazo de madera que está flotando, ¿no? Eso significa un cuerpo parcialmente sumergido. Un cuerpo totalmente sumergido sería, por ejemplo, una esfera de plomo, ¿no? Que se hunde en el agua. O una pelota que emerge, que sale a flote. Eso significaría cuerpos totalmente sumergidos y eso significaría parcialmente sumergido. Cuando tú nadas, estás en la piscina o en la playa nadando, tú estás parcialmente sumergido, no totalmente sumergido, parcialmente sumergido. Entonces, el principio de Arquímedes es aplicable a estos casos, ¿no? De cuerpos parcial o totalmente sumergidos. ¿Qué establece gráficamente? Dice esto, mira. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, aquí tenemos al fluido, el cuerpo desaloja una cierta cantidad de líquido. Si tú te das cuenta, aquí el líquido está al ras, ¿no? Al ras. Si tú sumerges este objeto, cuando sumerges al objeto, se
cierta cantidad de líquido. Y como consecuencia de ello, este objeto experimenta una fuerza ascendente. Arquímedes dice que la fuerza ascendente sobre el cuerpo, que se le conoce como empuje, es equivalente al peso de este líquido que se ha desalojado. O sea, si tú llevas esto a un dinamómetro y lo pesas, y el dinamómetro te indica, por ejemplo, 20 newton de peso, Arquímedes dice que esta fuerza que está aquí, esta fuerza vale 20 newton. La fuerza que el líquido le ejerce al objeto es equivalente al peso del líquido que se desalojó. Eso dice el principio de Arquímedes. Es evidente, muchachos, que no es la única fuerza que actúa. Este objeto también experimenta su peso. Y si el cuerpo está en equilibrio, tendría que ser igual al empuje. Porque no se mueve, no está flotando. Pero si este objeto tuviese un peso mayor que el empuje, el objeto se hunde. Si el empuje supera el peso, el objeto, estando dentro del agua, emerge, ¿no? Lo que el principio de Arquímedes te permite es conocer la fuerza que el líquido le aplica al cuerpo, nada más. No es esa la fuerza resultante, solo es la fuerza que el líquido le aplica. ¿Habrán otras fuerzas? Probablemente. Entonces, a esto se le conoce como volumen desalojado, ¿no? El volumen desalojado. Pero resulta que el volumen desalojado aquí es equivalente a este volumen sumergido, porque el objeto se ha sumergido esto. Este es el volumen de líquido desalojado, y esto estaría representando el volumen sumergido. Así es que el volumen sumergido y el volumen desalojado son iguales. Matemáticamente, ¿cómo voy a encontrar esta fuerza? Ahí se puede notar que se le llama volumen desalojado, ¿no? Este volumen desalojado debe ser equivalente al volumen sumergido. Pero ¿cómo se halla esta fuerza? Ahí está la fórmula. Para encontrar la fuerza de empuje, vas a multiplicar la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido. Así lo vas a encontrar, ¿ya? Rho sub L significa la densidad del líquido, que tú ya sabes que se mide en kilogramos por metro cúbico. G es la aceleración de la gravedad, 10, generalmente asumimos que es 10. B sub S es el volumen sumergido, y E es la magnitud o módulo del empuje. Recuerda que el empuje o fuerza de empuje se mide en newton. Nosotros le llamamos empuje nada más, pero es una fuerza y se mide en newton. Aquí tenemos otro caso, ¿no? Mira, esto es una propiedad que también se usa bastante, ¿no?, en los ejercicios. ¿En qué consiste? Mira, tengo un dinamómetro y del extremo del dinamómetro se está suspendiendo un objeto. El dinamómetro marca 4 newton. ¿Qué es un dinamómetro? Es un instrumento que sirve para medir el peso. Entonces, el dinamómetro está marcando 4 newton. El peso del objeto está en el aire. Se sumerge el objeto en un líquido. Se sumerge en un líquido. Y resulta que el dinamómetro marca 1. O sea que el objeto se ha hecho más ligero, ¿no? Como que no pesa mucho. ¿Por qué razón? Porque el empuje es una fuerza hacia arriba. El empuje hace que el objeto se vuelva ligero. Entre comillas, pese menos, ¿no? A este peso se le llama peso aparente. El peso aparente es un newton. Y este peso aparente surge por el empuje. Pero fíjate lo que sucede. Cuando el objeto se sumerge, desaloja cierta cantidad de líquido, que pesa 3. Pesa 3. ¿Qué quiere decir? Que el empuje vale 3.
Si en un problema te dice calcular el peso aparente se puede encontrar a partir de esta relación. Peso real menos peso aparente es empuje. El peso real, de acuerdo a este gráfico, es 4. El peso real es 4. Acá está. Menos el peso aparente es 1. Lo que marca el dinamómetro cuando se sumerge en el líquido. Y esto es igual al empuje. O sea que el empuje, ¿cuánto es? 3 newtons. Y por el principio de Arquímedes, el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Por eso es que en esta balanza se observa que este líquido desalojado pesa 3. ¿Ya? Peso real menos peso aparente, empuje. ¿Por qué los objetos pesan menos al ser sumergidos? Por el empuje. Por eso es que tú puedes nadar en una piscina o en el mar, ¿no? Cuando tú nadas estás como flotando dentro del líquido, ¿no? ¿Y por qué puedes flotar? Porque el líquido te ejerce una fuerza llamada empuje. Fuerza de empuje. Entonces, esta es una propiedad que ha venido en el examen de San Marcos. Peso real menos peso aparente, empuje. Bueno, ya empiezan los ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios de la guía, ¿ya? Yo espero que ya hayas descargado la guía. Vamos a hacer los ejercicios de la guía. No sé si tienes alguna pregunta hasta aquí. Esa es toda la teoría respecto del principio de Arquímedes, ¿no? No es tan complicado de entender, no es tan complicado, es sencillo. Voy a dejar de compartir un ratito. Chicos, quisiera que en estos minutos, 3, 4 minutos, descárgate la guía y la práctica, ¿ya? Descárgate la guía y la práctica. Por favor, haz eso mientras yo también hago lo mismo y trabajamos ese material. Porque aprovechemos esta clase para complementar con ejercicios, ¿ya? Variados. Yo quiero que tengas a la mano la guía y la práctica, los dos. Lo puedes bajar del Classroom, tú ya sabes cómo. A ver, yo tengo la guía. Tenemos que practicar bien ese tema, el tema de examen de admisión. Acá está la guía y la práctica. Quiero que revises los dos materiales, ¿eh? La guía y la práctica. Todos, por favor, revisen la guía y la práctica. No, no es mucha teoría. Muy bien, Rodrigo. No es mucha teoría, eso es cierto. Pero, ¿sabes qué sucede, Rodrigo? No hay mucha teoría, pero hay cantidad de problemas. Por eso que quiero que ustedes revisen los dos materiales, ¿no? Vamos a empezar entonces, mira.
Ya, voy a compartir la pantalla. Yo voy a hacer como los chicos, voy a pasarles de una vez la presentación, ¿ya? Voy a pasarles la presentación. Porque por ahí me van a decir, profesor, no tengo la fórmula. Te voy a pasar la presentación ahorita. Tú sabes que yo resuelvo preguntas distintas, ¿no? De la guía, de la práctica, las que consideramos mucho más adecuadas. Es que para mí no es ningún problema que tengas esta presentación, porque ahí están las fórmulas, ¿no? Hay problemas resueltos y yo los voy a resolver también nuevamente si es necesario, ¿no? Pero tú ya sabes que para mí no es ningún problema. Les paso en estos momentos, les voy a pasar la presentación. El concepto de tensión superficial no corresponde a fluidos. Es más un concepto que se relaciona con otros temas, ¿no? Con las propiedades de las sustancias, ¿no? Justo lo que dice Enzo, me recuerda, ¿no? De que han quitado algunos temas en el prospecto de San Marcos. En el prospecto de San Marcos había dinámica de fluidos, y ahí en dinámica de fluidos se hablaba de tensión superficial, se hablaba de capilaridad y todo eso, ¿no? Ahora no se está incluyendo eso. Parece que lo han quitado, ¿no? Pero no se estudia. Por ejemplo, hay un tema también que ya no aparece, que es física moderna. Física moderna tampoco ya no aparece. Así que sería bueno que ustedes se consigan el prospecto, ¿no? Nosotros no vemos tensión superficial en este material, solo estática de los fluidos, nada más, ¿no? Ya, aquí está, mira, el Classroom. Y voy a publicar esta teoría. Yo hubiese considerado algunos aspectos teóricos más, ¿no? Pero eso es criterio de cada docente, pues. Chicos, nosotros somos muchos docentes en la Academia Trilce, ¿no? Y cada uno tiene su propio enfoque, pues. Ese material, esa PPT, el profesor que lo ha preparado tiene su propio criterio, ¿no? Yo tengo mi propio criterio, yo sí le pongo más teoría, ¿no? Yo estoy haciendo las PPT del semestral. A ver, por acá me pregunta Shirley, profe, al colocar un objeto en el agua, ¿el peso total sería la suma de ambos pesos? ¿O por la fuerza de empuje hay que...? Ya. Shirley, hay una cosa que debes tener clara. El peso de un objeto es la fuerza con la que la Tierra lo atrae. Lo voy a dibujar acá. Ya. Chicos, pregunten cualquier duda que tengan, ¿ya? Este es el techo. Este es el techo, ¿ya? Este es el techo. Y aquí tengo un objeto. Y aquí voy a colocar un dinamómetro. Chicos, los dinamómetros sirven para medir peso. Si no has visto un dinamómetro nunca, te voy a mostrar cómo aparece un dinamómetro en Google. Dinamómetro. Mira, así es un dinamómetro. Ahí está. Inclusive hay digitales, como el que estás viendo aquí. Este es un dinamómetro digital, ¿no? Los dinamómetros pueden estar graduados en diferentes unidades. Aquí, por ejemplo, este dinamómetro está graduado en Newton. No se logra ver bien, ¿no? Pero vamos a ver si tenemos otro aquí. Acá está, mira. Este dinamómetro está graduado en Newton. Este dinamómetro está graduado en Newton. ¿Logras ver la N o no? Te puede leer desde 0 hasta 10 Newton. Estos son dinamómetros digitales que se pueden medir en diferentes unidades, ¿no?
siempre tienen un ganchito porque justamente se conectan en los cables o cuerdas que sostienen a los objetos. Mira, ahí está un dinamómetro, ¿no? Eso es un dinamómetro. Un alumno un día me dijo, profesor, yo tengo una tía que trabaja en un mercado y utiliza estos aparatos, pero ella me dice que se llama balanza romana. Bueno, hay nombres, pues, ¿no? Que pueden estar recibiendo estos aparatitos, ¿no? En la física le llamamos dinamómetros, algunos le dicen balanza romana, los que lo utilizan en los mercados, ¿no? Bueno, son situaciones ya simplemente de uso común. Ya ves, Rodrigo también me da la razón. Romana le dicen, ¿no? Rodrigo. Ya. Ahora, mira, a ver, voy a responderle a Shirley. Voy a responderle a Shirley. A ver, Shirley, este objeto, este objeto tiene 20 kilogramos de masa. 20 kilogramos de masa. ¿Está bien o no? Por lo que hemos aprendido en mecánica, su peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Entonces su peso será 20 kilogramos por la aceleración de la gravedad 10, lo cual me sale 200 newton. O sea que el peso es 200 newton. ¿Y cómo corroboro que su peso es 200 newton? Coloco un dinamómetro o una romana, como dice en este caso José Rodrigo, y cuando coloque ese dinamómetro, el dinamómetro marcará la tensión. ¿Y cuánto será la tensión? 200 newton. ¿Qué es esto? Su peso simplemente, o si quieres agregarle algo más, peso real. Su peso o su peso real, 200 newton. Ahora mira lo que voy a hacer. Observa lo que voy a hacer. Voy a colocar este objeto en un recipiente. Voy a colocar este objeto en un recipiente que tiene agua. Shirley, te pregunto esto. ¿Ya? Te pregunto esto. ¿Tú crees que al colocar este objeto dentro del recipiente con agua, ¿tú crees que marque 200 o ya no? ¿Seguirá marcando 200? Ya no, pues muy bien, ya no. Eso que va a marcar se llama peso aparente, así le llaman, peso aparente. Y la pregunta que te hago ahora es, entonces, ¿cuál es su peso real? 200, ¿o no? Su peso real es 200. Cuando se sumerge en el líquido, lo que el dinamómetro marca se llama peso aparente. Profesor, ¿cuál es el peso real? 200. Y el peso aparente, lo que marcará ese aparato. De repente será 100, 120, no sabemos. No sé si entendiste la diferencia entre peso real y peso aparente. Porque no me puedes hablar de peso total. No, no hay peso total. Peso real, cuando está suspendido en el aire. Peso aparente, cuando el objeto se sumerge en un líquido. Y ese dinamómetro marca otro valor. Lo que se cumple es que el peso real menos el peso aparente es igual al empuje. A eso se refería, a eso se refería.
No es que hayan dos pesos y que el peso total es la suma, no he dicho eso. Cuando lo, Claro, profesor, pero mi consulta no iba por ese lado. Mi consulta iba si en el vaso de agua más el objeto, o sea, si yo peso la cantidad o si peso el vaso de agua con el objeto adentro, el peso del agua, o sea, el objeto va a tener el peso real o el peso aparente. No sé si me dejo entender. ya te entendí. No, o sea, por ejemplo, cuando el objeto está así, como en la figura que estás viendo aquí, en esta figura que estás viendo aquí, este valor que yo le voy a llamar T1, que es lo que marca este dinamómetro, eso que vas a observar aquí en el dinamómetro se llama peso aparente. A eso se le llama peso aparente. Si yo quito el recipiente con el agua, si quito el recipiente con el agua y nuevamente el objeto lo dejo en el aire, lo que marca el dinamómetro es el peso real. El peso real. Entonces, No, profesor, disculpe, esa sí, parte sí la entiendo. Mi consulta iba por otro lado. O sea, si yo estoy en una piscina, la piscina, el agua en la piscina pesa, no sé, de 300 newton. Y ya el si yo agua, me meto a la no, piscina, no, y el si yo agua me en la meto a la... piscina, el agua en la piscina no tiene nada que ver con tu peso. Lo que hace el agua de Pero, la piscina es aplicarte una fuerza. Pero cuando yo voy a medir, por ejemplo, tú estás en la piscina, mira, acá está la piscina, ¿no? Y estás buceando en la piscina. Ahí está la persona. Quiero analizar a la persona, ¿ya? Entonces, si quiero analizar a la persona, digo, la persona tiene un peso, tiene un peso. Ese peso será su peso real. Ahí está. Esto que estoy dibujando es el peso propio de la persona. Pero como está sumergida en la piscina le aplica una fuerza. Esa fuerza se llama empuje. Aquí en este diagrama estoy dibujando el peso real de la persona y el empuje. Aquí no estoy hablando en ningún momento de peso aparente. No tiene sentido colocar o hablar de peso aparente aquí, salvo el problema lo mencione. Profesor, y si en el problema me dicen una persona está en una piscina y su peso aparente es tanto, entonces tendré que usar esta relación, donde de aquí el peso aparente sería el peso real menos el empuje, ¿no? Si me preguntaran eso, ¿no? Una persona bucea en una piscina, calcular el peso aparente de la persona. ¿Cómo hago? Uso esta fórmula. El peso aparente sería el peso real, que es mg, menos el empuje. Pero el agua en la piscina, el peso del agua no tiene nada que ver con el empuje. No tiene nada que ver. Tú simplemente dices que el empuje es una fuerza que le ejerce el líquido. Lo que pasa es que seguro te has confundido, ¿sabes por qué? Porque en el enunciado del principio de Arquímedes, que está aquí, lo vamos a ver nuevamente. En el enunciado del principio de Arquímedes habla de volumen desalojado. No sé si lo has visto aquí. ¿No? Habla de un volumen desalojado. Quizás por eso tú has pensado, profesor, el volumen, el peso del agua. No, eso es el enunciado del principio de Arquímedes. Así fue enunciado originalmente. Pero ¿cómo te debes acordar tú del principio de Arquímedes? Simplemente que todo cuerpo, parcial o totalmente sumergido, experimenta una fuerza de parte del líquido. Fuerza llamada empuje. Ya. Esto que pregunta Shirley también me recuerda a esto. Mira. Esto también me han preguntado. Esto me han preguntado. Mira, eso me han preguntado. Aquí hay una piscina. ¿No? Aquí hay una piscina. Esa es una piscina. Y por aquí tenemos a una persona. Lo voy a dibujar como corresponde, porque si no, tú vas a decir, profesor, bueno, puedo dibujarlo también así. No hay ningún problema.
Aquí tenemos a una persona. Y la persona está sobre una balanza. Ahí está. Pero está dentro del agua, ¿no? Está dentro del agua. Por ejemplo, la pregunta que me han hecho es esta. Profesor, este señor está dentro de una piscina y está de pie sobre una balanza. ¿Cuánto marca él? ¿Cuánto marca la balanza? ¿Qué dijimos? Peso real menos peso aparente. ¿A qué es igual esto? Empuje. ¿Cuánto marca la balanza? Peso aparente, ¿no? ¿A qué es igual el peso aparente? El peso aparente será el peso real menos el empuje. A ver, no sé si ya respondí a tu pregunta. Confírmame, por favor. Si este hombrecito está en una piscina y está de pie sobre una balanza, tal como lo ves, lo que marca la balanza sería su peso aparente. Y su peso aparente sería el peso real menos el empuje. A ver, Shirley, ¿qué dices? Profesor, hasta ahí estaba todo claro. Lo que yo quería saber es si es que ahora sumamos, o sea, si pesamos el agua con la persona adentro, este, ¿cuánto variaría el peso del agua? ¿Según su peso aparente de la persona o según el peso real de la persona? Ya, lo que estás viendo en la figura es a una persona que está sobre una balanza y está dentro del agua, ¿no es así? Eso es lo que estás viendo en la figura. Lo que la balanza marca se llama peso aparente. Si tú quieres calcular el peso aparente, debes conocer el peso real de la persona. Profesor, ¿y el peso real de la persona cuánto es? mg, pues. El peso real de la persona es mg. El peso real es el peso en el aire. Y, profesor, ¿y el empuje? El empuje se calcula con una fórmula. El empuje se calcula así. Densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido. Entonces, si quiero conocer el peso aparente, debo conocer el peso real. Y para conocer el peso real necesito la masa, mg. Y el empuje, densidad de líquido, en este caso agua, gravedad, volumen sumergido. No se necesita el volumen del agua, se necesita el volumen de la persona, porque este es el volumen de la persona. Vamos a verlo esto en ejemplos, para que lo entiendas, ¿ya? Porque tú creo que estás filosofando demasiado. Te puedes confundir. Yo quiero utilizar las ecuaciones, ¿no? Porque este tema realmente, yo cuando enseño estática de los fluidos, no hago referencia directamente al principio de Arquímedes, no hago directamente referencia al principio de Arquímedes, como fue enunciado originalmente. En el PPT ustedes tienen esta imagen donde se ve que el líquido desaloja. Yo no enseño así esa parte. Yo simplemente les digo esto. Si un cuerpo está sumergido parcial o totalmente en un líquido, el líquido le aplica una fuerza. Eso dice Arquímedes. Pero Arquímedes vivió en Grecia, pues. Arquímedes enunció eso sin utilizar el concepto de fuerza que conocemos nosotros ahora. En la época de Arquímedes no existía el Newton, ¿no? O sea, la unidad de fuerza, ni siquiera la masa. Él enunció su principio utilizando palabras sencillas, ¿no?, que aparecen ahí en la PPT. Yo no utilizo normalmente eso porque sé que se confunden. El alumno involucra el líquido, como que el líquido tiene que ver. Es cierto, pero enseñamos el principio de Arquímedes, desde una perspectiva distinta en la física, usando el concepto de fuerza. Vamos a ver los ejemplos. Mira.
Para que te des cuenta que finalmente no es nada del otro mundo esto, ¿no? Es sencillo. Voy a hacer la pregunta 1. Si hay que conocer conversión. Mira, dice así. Una varilla de 4 centímetros cuadrados de área de sección transversal está sumergida en un líquido. Determine, está completamente sumergida. Determine la longitud de la varilla si se sabe que ésta experimenta un empuje de 40. Voy a representarlo gráficamente. Esto que represente al líquido. ¿Qué líquido es, profesor? Agua, ¿no? La varilla debe tener una forma como esta. Lo voy a dibujar correctamente para que se vea bien. La varilla debe ser así más. Así es la varilla, ¿ya? Dice que 4 centímetros cuadrados de área de sección. Esto que estoy señalando con una flecha, a eso se le llama el área de la sección, que vale 4 centímetros cuadrados. Sección transversal. Está completamente sumergida. Determine la longitud. Esto sería la longitud de la varilla. Esto se está pidiendo. Determine la longitud de la varilla si se sabe que ésta experimenta un empuje de 4. Profesor, el empuje es una fuerza ascendente que ejerce un líquido. Esa fuerza ascendente que estoy dibujando es el empuje. ¿Y cuánto vale? El enunciado dice que vale 4. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Sabemos que el empuje se calcula multiplicando la densidad del líquido. ¿Qué líquido es? Agua. Densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. La fórmula dice volumen sumergido del cuerpo, no tiene nada que ver con el líquido, ¿no? Este volumen es el volumen del cuerpo sumergido, no es del líquido. ¿Y ahora qué se hace? Se reemplaza. El empuje vale 4. La densidad del agua, aquí está, vale 1000. La aceleración de la gravedad es 10. Profesor, ¿y el volumen sumergido? Es el volumen de un cilindro. Todavía no has llegado a geometría del espacio. Estoy seguro que no has llegado todavía. Pero lo vas a hacer en algún momento. El volumen de un objeto se calcula multiplicando el área de su sección por la altura. Entonces, como este objeto está completamente sumergido, su volumen sería el área, que es 4, y aquí quiero hacer una aclaración. Para trabajar todo en el sistema internacional, porque fíjate que acá dice kilogramo metro cúbico, la aceleración de la gravedad es metro segundo al cuadrado. Entonces, 1 centímetro cuadrado es igual a 10 a la menos 4 metro cuadrado. Esto ya lo hemos visto, pero no está de más repetirlo. Entonces, esta área de la sección 4 lo multiplico por 10 a la menos 4 para pasarlo a metro cuadrado. Y entonces aquí voy a colocar volumen, área por altura. Área 4 por 10 a la menos 4. Y la altura L, que es lo que se pide. Y aquí hay que operarlo nada más, ¿no? Entonces aquí me quedaría así. 4 será igual. Esto es 10 al... 1000 es 10 al cubo. Por 10, 10 a la cuarta. Por 4 por 10 a la menos 4. Por L. Este se va. Porque te queda 10 a la 0. Y 10 a la 0 es 1. Este 4 también se simplifica. Quedándote 1 aquí.
Entonces la longitud vale 1 metro. Profesor, ¿y el peso aparente? No hay peso aparente aquí. El peso aparente esa es una situación muy particular, ¿no? En un problema te pueden decir, eh, sabiendo que el peso aparente es tanto, ya, eso lo voy a usar con una fórmula. Pero aquí es simplemente Arquímedes, ¿no? Arquímedes. Arquímedes me dice que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje. ¿Cómo se calcula? Así se calcula. En la época de Arquímedes no se calculaba así, porque Arquímedes no conocía la densidad, la gravedad ni esto. No se calculaba así. Habían otras formas de hacerlo. Y eso lo puedes encontrar en algunos libros de historia, pero ya escapan a la física, ¿no? En la época de Arquímedes había otras formas de hacer cálculos, porque no se conocían estos conceptos. Recuerda que Arquímedes vivió en la antigua Grecia, ¿no? Entonces ahí está la solución. Mira. Esta pregunta está interesante, ¿no? Aplicación. Podría venir una pregunta así en San Marcos. Esto podría ser un pedazo de madera, no sé, algún material, ¿no? Esta pregunta está resuelta también en la PPT. A ver esta pregunta, mira, que todavía habla de Arquímedes también, ¿no? Vamos a ver. Según el principio de Arquímedes, mira en qué época vivió Arquímedes, 287, 212 antes de Cristo, ¿no? Obviamente en esa época no se conocía nada de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Cuando alguien dice que esto es el principio de Arquímedes, está también equivocado, mira. Densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido. Lo que Arquímedes dedujo en esa época es que existe una fuerza, pero él no encontró esta ecuación. Esta ecuación es posterior a Arquímedes. Esta es la manera como se calcula la fuerza de empuje. Lo que Arquímedes, el aporte es la noción de empuje, que todo cuerpo que está sumergido parcial o totalmente ejerce, el líquido le ejerce una fuerza. Ese es el aporte de Arquímedes. Pero esto es una fórmula que apareció posterior a él. En la época de él no existía esto. Bien, entonces a ver qué dice esta pregunta. Dice, según el principio de Arquímedes, el empuje sobre un objeto sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desalojado. Eso es cierto, así Arquímedes enunció su principio, así con esas palabras, ¿no? Ahora mira, el problema dice esto, bueno, este es el contexto. Un iceberg de volumen 512,5 metros cúbicos flota en el mar. Les vamos a dibujarlo. Esto es el mar. El iceberg tú sabes que es un témpano de hielo, ¿no? Supongamos que sea este. Ahí está el iceberg. Este volumen que me dan es el volumen total de este témpano de hielo, ¿no? Este es el volumen total. Flota en el mar, cuya densidad es 1025. Y el volumen de la parte sumergida es 460. O sea, me están dando esto. Volumen sumergido. Dicen que vale 460. ¿Qué? Metro cúbico. ¿Cuál es la densidad? Recuerden que el volumen total de ese témpano de hielo, de ese iceberg, es 512,5. Chicos, si te das cuenta en el enunciado, me piden la densidad del hielo, ¿no? Ahora, yo voy a hacer su diagrama de cuerpo libre. Esto sería el peso del témpano de hielo. Cuando el profesor dice el peso, obviamente es el peso real, ¿no? A eso se está refiriendo.
Ese es el peso del témpano de hielo. mg. Sabemos nosotros que el líquido le ejerce a este témpano de hielo una fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje ahí aparece. Y nuevamente, para que no se confundan y quede recontra claro, en ningún momento en este ejercicio estoy hablando de peso aparente, ¿no? No estoy hablando de peso aparente. El témpano de hielo tiene un peso mg, obviamente su peso real. El líquido le ejerce una fuerza de empuje. Listo, eso es todo. Pero como flota en equilibrio, el peso es igual al empuje. Porque flota en equilibrio. Siempre que te den un problema de este tema y te dicen que un cuerpo flota, el cuerpo flota en equilibrio. Significa que el peso es igual al empuje. ¿Está bien? Ahora, ¿conozco el peso del objeto? No conozco el peso del objeto, ¿no? Ya, pero hay una propiedad. La densidad de una sustancia es la masa sobre el volumen, ¿no? Esa es la densidad. De esta fórmula, la masa es la densidad por el volumen. O sea que para este bloque de hielo, su masa es densidad por volumen. Lo puedo reemplazar aquí. Sería masa del cuerpo, densidad por volumen. Densidad del hielo por volumen. Profesor, ¿qué volumen? Volumen total, ¿no? Si quiero involucrar la masa del cuerpo, debo considerar todo su volumen. Densidad por volumen, eso es masa, por gravedad. Esto es igual. Empuje. Empuje es densidad del líquido, que en este caso es agua. Aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. Recuerden que el empuje se calcula con el volumen sumergido. Chicos, en esta relación se va, mira, la gravedad se va, la gravedad. Esto es la densidad del hielo, que es lo que se pide. Este volumen es el volumen total, 512,5. Este volumen es el volumen sumergido, 460. Esta densidad es la densidad del agua. El agua de mar tiene 1025. Acá dice kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Esto es equivalente a kilogramos sobre metro cúbico. Es lo mismo colocarlo a la -3. Chicos, hay que reemplazarlo nada más. A ver, la densidad del hielo, incógnita, el volumen total, 512,5, igual. Densidad del agua, 1025. Recuerda que es agua salada, no es agua común y corriente. Es agua de mar. 1025. Todo está en el sistema internacional. Por el volumen sumergido, 460. Ahora mira, ustedes de repente se preocupan por los datos, pero este 1025 es el doble de 512. Si tú simplificas esto, aquí te queda 2, porque 512,5 por 2 es 1025, ¿no? Se simplifica, ¿no? Entonces la densidad del hielo te queda 2 por 460, o sea, 920 kilogramos por metro cúbico. Esa es la respuesta. Chicos, fíjense lo que hacemos en los problemas, ¿no? Básicamente es de representación de fuerza. Hay una cosa que quiero que les quede claro de ahora en adelante. Mira, esta parte donde dice el empuje sobre un objeto sumergido es igual al peso del fluido desalojado. Esto es teoría. Nosotros no hallamos el empuje así, lo hallamos con una fórmula, que es densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido.
Así es que espero que les haya quedado claro eso. No sé si tienes alguna pregunta. No sé si tienes alguna pregunta o consulta. A ver, ¿te quedó claro? ¿Te quedó claro eso? Ahora, ¿respondí a tu pregunta o no respondí a tu pregunta, Siri? Todavía no respondí a tu pregunta con los ejemplos, ¿o sí? ¿O todavía te quedan dudas? Creo que tú estabas analizando demasiado. Te estabas ahogando en un vaso con agua. Bueno, es una forma de poder aprender también, ¿no? En base a cuestiones, a preguntas. Así es. Lo que pasa es que estamos en clases virtuales, pues, y estas cosas se aprenden mucho más en clases presenciales porque se, o sea, uno puede precisar mejor las respuestas porque conversa directamente con el alumno, ¿no? Lo puedes ver y puedes aclararle más las dudas, ¿no? Pero el principio de Arquímedes, como fue enunciado originalmente, la física no lo aplica así. La física lo que dice simplemente que de acuerdo a Arquímedes hay una fuerza. ¿Y cómo se calcula? Así se calcula. ¿Ya? De esa manera. No como lo hizo Arquímedes, sino se hace ya con la teoría de la mecánica, de las fuerzas y todo eso. A ver, sigamos con esto. Voy a copiar estas dos preguntas. Te voy a dar tiempo para que tú lo hagas, ¿no? Esta es una parte de la pregunta 3. Esta es la pregunta 4. A ver, intenta hacer este par de preguntas. Te doy unos minutos, a ver. Ya tienes la PPT, ya te pasé. A ver, intenta hacer las preguntas.
Ya te he dado tiempo para que intentes hacer estas preguntas. Vamos a resolverlo, ¿eh? Vamos a resolverlo. Mira. La pregunta número 3. Todo cuerpo que está parcial o totalmente sumergido en un fluido en reposo experimenta una fuerza vertical hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Chicos, todo esto que ves aquí también corresponde al principio de Arquímedes, pero enunciado de otra forma. Pues. Si tú comparas este enunciado, ¿ya? Compara este enunciado con este enunciado. Notarás que no son exactamente iguales. Aquí dice que el empuje sobre un objeto que está sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desalojado. Así dice aquí. Pero ¿qué dice en este otro enunciado? Dice que todo cuerpo que está parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. Acá dice experimenta una fuerza vertical hacia arriba. Exactamente igual no es, pero por ahí va, ¿no? Esto está más basado en la fuerza. Entonces, lo que tú debes tener claro para resolver los problemas es que cualquier líquido e inclusive sustancia gaseosa, puede ser el aire, puede ser, por ejemplo, el oxígeno, puede ser nitrógeno, cualquier líquido o fluido en general, siempre ejerce una fuerza ascendente. Siempre. Esa fuerza ascendente se denomina empuje. Ya. Aquí el problema dice, si un cubo de madera que tiene aristas 20 centímetros flota en agua, ¿cuál es la distancia de la superficie horizontal superior del cubo al nivel del agua? Entonces tendría que hacer un gráfico para esto, ¿no? Vamos a dibujarlo. Imaginémonos que esto es el nivel del agua. ¿No? El cubo es un cubo de madera. El cubo de madera aquí lo voy a ver como si fuese un cuadrado. Digo como si fuese porque no es un cuadrado, es un cubo que por la vista se ve como un cuadrado, ¿no? Ya está. Chicos, está flotando, significa que está en equilibrio, ¿no? Flota en agua. Entonces, dibujo las fuerzas. Su peso real, mg, y la fuerza de empuje. No hay más. Eso es todo. Peso real y fuerza de empuje. Eso es lo que se grafica. Las fuerzas que existen, ¿no? El peso del objeto y el empuje. Como está en equilibrio, esas dos fuerzas se igualan, ¿no? O sea que la fuerza de empuje tiene que ser igual al peso del cuerpo. Esto también se conoce como flotación. Flotación, así se le conoce. Ahora, ¿qué me piden en el problema? ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es la distancia desde la superficie horizontal del cubo al nivel del agua? La distancia es esta. Esa es la distancia. X. Eso es lo que te piden. ¿Vale? Eso es lo que te están pidiendo. Ya, vamos a resolver el problema. ¿ya? Vamos a resolver el problema. Mira. Supongamos que el cubo tenga una arista L. ¿ya? La arista del cubo, chicos, es lo que ustedes comúnmente conocen como lado. Lo que pasa es que un cubo es un sólido, no es una figura plana. Entonces, la arista es este lado. Le voy a llamar L. ¿ya? L. Voy a aplicar la fórmula. ¿Cómo se calcula el empuje? Densidad de líquido. ¿no? ¿Qué líquido es?
agua, densidad del agua. Aceleración de la gravedad. Volumen sumergido. Esto es igual al peso de este cubo, ¿no? No me dan el peso del cubo, pero hemos visto hace poco que la densidad es la masa sobre el volumen y que la masa se puede calcular como la densidad del cuerpo por el volumen total. Así es que esto es lo que voy a usar. La masa del cubo M es la densidad del cubo, que es la densidad de la madera, por su volumen total. Este producto, masa, densidad por volumen total, densidad por volumen es la masa, pero se debe multiplicar por la gravedad. Y aquí se elimina la gravedad. ¿Está bien? Y la densidad la puedo reemplazar, ¿no? Lo voy a dejar todavía literalmente ahí, ¿no? Lo voy a dejar literalmente. Mira, voy a dejarlo así. Porque al final lo quiero reemplazar. La densidad del agua por el volumen sumergido. Chicos, un cubo tiene esta forma espacial. Está sumergido así, ¿no? Entonces, nuestra X es esto. Y si eso es X, ¿cuánto es lo que queda por aquí? L menos X. Siendo la arista total del cubo L, ¿no? Si esto es X, todo esto es L, esto es L menos X. Pero ¿cómo se calcula el volumen? El volumen se calcula como área de la base por la altura. Y el área de la base será esta área. Y como es un cubo de arista L, todas sus aristas son iguales a L. Esto también vale L, esto vale L. Entonces, el área de ahí de la base es L cuadrado. Entonces, el volumen sumergido sería el área de la base L cuadrado por L menos X. Entonces, volumen sumergido L cuadrado por L menos X. Así sería. Volumen sumergido, área de la base L cuadrado por L menos X. Esto será igual a la densidad de la madera por el volumen total del cubo. El volumen total del cubo es la arista al cubo. Y aquí se elimina, mira. Se elimina esto. Este L cuadrado se va con un L cuadrado y me quedaría L nada más. L me quedaría. Y a partir de aquí ya puedo reemplazarlo. Lo voy a dejar, este dato de L, lo voy a dejar en centímetros, ¿ya? Porque mira, esta densidad está en kilogramos por metro cúbico. Esta densidad está en kilogramos por metro. Ahí se van a eliminar. Así que no me preocupo por las unidades. Porque si esta L yo lo expreso en centímetros, X me saldrá en centímetros. Densidad del agua, 1000. Por L menos X. Pero L es la arista y la arista vale 20. Coloco aquí 20 menos X. Esto es igual. Densidad de la madera, 650. Densidad de la madera, 650. Por L. Pero L, ¿cuánto vale? L vale 20. Y a partir de aquí se simplifica, ¿no? Estos dos ceros los puedo eliminar. Y acá se van dos ceros. ¿No? Dos ceros. Este 10 se multiplica con el 20, me queda 200. Este 10 se multiplica con X, me queda 20X. Al otro lado me quedó 65 por 2, que es 130. Y se opera. 200 menos 130 te da 70. 70 es igual a 20X. Y aquí sale X. X es igual a 3,5 centímetros. O 3, sí, 3,5 sale, ¿no? A no ser que esté
Aquí hay un error. Vamos a revisarlo, ¿ya? De repente me he equivocado en algo. Es 10x, profe. Densidad del agua es 1000. ¿Cuál es la distancia desde la superficie horizontal superior del cubo al Profe, nivel? se ha equivocado al momento de multiplicarlo. Ah, ya, ahí me he equivocado. Sí, tienes razón. Acá es 200, a ver, 20, ¿no? No, ese que puso 10 por 20x, debería ser 10x. Por 20 menos x. Ya, claro. Acá es 10x. Aquí me he equivocado. Sabía que en alguna parte tenía que haber un error porque la respuesta sale entero, no sale con decimales. Entonces acá sería menos 10x. Ahora sí. Por ejemplo, cuando les pasa a ustedes esto, también deben revisar, ¿no? Y a veces encontrar el error es un poquito complicado. 10 por 20, 200. 10 por x, 10x. 65, pero acá está bien. Esto se va restando, te quedaría 70. 70 es igual a 10x. Y x vale 7. Bueno, la pregunta está interesante, ¿no? Sí es una pregunta tipo. Yo sí podría decir que esto es tipo examen. De repente es de examen de admisión igualita, ¿no? Como lo han sacado. Ahí está la solución. Fíjate que hemos usado ya en 2 problemas consecutivos esto. ¿Cómo se calcula la masa de un cuerpo? La densidad del cuerpo por su volumen. Sigamos a ver, mira. A no ser que tengas una duda en la pregunta 3. ¿Alguien tiene dudas en la pregunta 3? No, ¿no? ¿Alguien tiene dudas en la pregunta 3? Ya. En la pregunta 3 dijimos pues que había que representarlo gráficamente, ¿no? Un cubo es un sólido. Acá se está viendo como un cuadrado. Le he llamado a este lado L. Esto también vale L. Todo esto también sería L. El cubo está flotando parcialmente sumergido. Es un cubo de madera donde esta longitud L vale 20. ¿Cuál es la distancia de la superficie horizontal? O sea, desde arriba al nivel del agua. Esa distancia le llamo X. Eso es lo que me pide. Entonces, el peso del cubo, mg, el empuje, y como flotan son iguales. El empuje es densidad del líquido. El líquido donde flota el cubo es agua. Densidad del agua, gravedad, volumen sumergido. El volumen sumergido es esto. Eso que estoy marcando es el volumen sumergido. El peso del cuerpo es la masa por la gravedad, pero la masa es la densidad del cuerpo por su volumen. Como el cuerpo está hecho de madera, la masa será la densidad de la madera por el volumen, por la gravedad. Ahí se elimina la gravedad. Donde la mayoría de los alumnos se pierde es en la parte de geometría del espacio. Ahí se pierden. Le digo por experiencia, pues, ¿no? Tantos años de enseñar. El alumno se pierde en la parte matemática. Muchas veces me dicen, profesor, no entendí el problema, ¿no? La física. ¿No? La física sí se entiende, lo que no se entiende es la matemática. Y por eso es que ustedes tienen que mejorar en matemática. Si no mejoran en matemática, resolver problemas de física va a ser muy complicado. Muy complicado es. Mira, estoy dibujando el cubo en perspectiva, ¿no? O sea, más o menos. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? Que la densidad del agua por el volumen sumergido era igual a la densidad de la madera por el volumen total. Ahora, ¿cómo hallo los volúmenes? Aquí estás viendo al cubo en perspectiva, lo estás viendo como un cuadrado. Aquí he dibujado el cubo y el agua está así. Así está el agua, ¿no? Profesor, esa distancia X es esto. Esa es la distancia X. ¿Está bien? Pero como todo vale L,
Y esa L vale 20. Todavía no lo he reemplazado. ¿Eso sería cuánto? Eso sería L menos X. El volumen sumergido, muchachos, sería esto. Mira. Esta parte de abajo sería el volumen sumergido. Y esto que está aquí tiene un área de la base que es L cuadrado. El volumen, ustedes lo van a aprender en geometría del espacio. El volumen se puede calcular como el área de la base por la altura. Esa es su fórmula general. Entonces, aquí el área de la base es L por L, L cuadrado. Y la altura L menos X. Entonces, el volumen sumergido, que es esta parte de aquí, sería área de la base L cuadrado por L menos X. Y aquí lo he puesto. L cuadrado por L menos X. Volumen sumergido. Esta B que está aquí es el volumen total, porque corresponde a la masa. La masa es la densidad de la madera por el volumen total. ¿Y cómo se calcula el volumen total? Bueno, si el área de la base es L cuadrado y la altura de todo el cubo es L, L cuadrado por L, L al cubo. Por eso aquí he puesto L al cubo. L al cubo es el volumen total del cubo. El L al cuadrado se elimina con el L al cubo y me queda una L. Al final me está quedando densidad del agua 1000, L menos X, pero esta L vale 20. 20 menos X. Densidad de la madera 650. Como este L al cubo se fue y me quedó una L, esa L vale 20. Aquí he puesto 20. L 20. Y ahí se simplificó. Estos dos ceros con estos dos ceros. 65 por 2, 130. 10 por 20, 200. 10 por X, 10X. Y se resuelve esto. 130 se va restando, te queda 70. Igual a 10X, X es 7. Bueno, la parte matemática es lo que tienes que aprender. Yo estoy seguro que no han visto todavía geometría del espacio. No han visto. Eso se ve al final del curso de geometría. O de repente ya están en geometría del espacio. ¿En qué tema están en geometría, chicos? ¿En qué tema están en geometría? ¿Se acuerdan? ¿Ya están haciendo geometría del espacio todavía? A la próxima. Y ahí van a ver, pues, ¿no? Ahí les van a enseñar cómo se halla el volumen de un cubo, cómo se halla el volumen de un paralelepípedo, cómo se halla el volumen de un cilindro, de un cono, etcétera, ¿no? Ahí hay fórmulas. Vamos avanzando, mira. La 4. Una esfera de plástico flota en agua con el 50% de su volumen sumergido. Aquí hay dos situaciones y voy a tener que dibujarlo. Esto es agua, ¿no? Y dice que hay una esfera de plástico que flota. Ahí está. Dice, flota con el 50% de su volumen sumergido. Flota con el 50% de su volumen sumergido, ¿no? Ahora, esta misma esfera flota en glicerina. Ahora, esta sustancia es glicerina. La glicerina es como el aceite, más o menos. Pero se trata de la misma esfera. Dice que en glicerina flota con el 40% de su volumen sumergido. O sea que está más sumergido. Determine la densidad de la glicerina. Entonces, mira, voy a hacer esto, ¿no? Espero que me entiendas, ¿no? Espero que me entiendas. Porque voy a aplicar aritmética. Supongamos que el volumen total de esta esfera sea 100. 100B. ¿No? 100B. Si el volumen total es 100B, ¿cuánto sería este volumen sumergido? Si en agua flota con el 50% de su volumen sumergido. Si el volumen total es 100B, entonces ese volumen sumergido, ¿cuánto sería? 50B. En glicerina flota con el 40% de su volumen sumergido.
Si el volumen total es 100B, en glicerina, ¿cuánto sería este volumen sumergido? 40B. ¿Por qué? 40%. 40% del volumen total. O sea que en este primer caso, esta parte sumergida tiene un volumen 50B y en glicerina 40B. Claro, acá debería ser menor, no lo he dibujado mal. Pero creo que sí se entiende. Lo voy a dejar ahí para no tener que volverlo a dibujar. Entonces, aquí el volumen es 50B, volumen sumergido, y aquí es 40B. Determine la densidad de la glicerina. ¿Qué se hace? Mira. Este objeto tiene un peso, que le llamo W. Ese es su peso real. Aquí también tiene un peso, W. Ese es su peso real. Aquí hay un empuje. Este empuje es el empuje en el agua. Aquí hay un empuje. Ese empuje es el empuje en la glicerina. Chicos, W debe ser igual al empuje en el agua, pero W debe ser el empuje en la glicerina, ¿no? Porque es el mismo objeto, es la misma esfera. Entonces, conclusión, el empuje en el agua tendrá que ser igual al empuje en la glicerina. Repito, este W es el peso real, el peso del objeto, W. Este es el empuje. Para el equilibrio son iguales. Pero este mismo peso, cuando se sumerge en glicerina, se iguala al empuje en la glicerina. Como este W es igual al empuje en la glicerina y también es igual al empuje en el agua, estos empujes son iguales. Y ahora, fórmula del empuje. Densidad del agua ¿sí? Aceleración de la gravedad, volumen sumergido en el agua. Esto será igual. Empuje en la glicerina, densidad de la glicerina, aceleración de la gravedad, volumen sumergido en la glicerina. Aquí se elimina la gravedad y se reemplaza, ¿no? La densidad del agua es conocida por ustedes. Acá dice 1000. El volumen sumergido en el agua, 50B. Esto debe ser igual a la densidad de la glicerina, que es lo que me piden, ¿no? Esta es la incógnita del problema. Densidad de la glicerina por el volumen sumergido, 40B. Y ahora se simplifica, ¿no? Este B se va. Este 0 también se va. ¿Y qué nos estaría quedando? Bueno, acá nos quedó 5000, sí, 5000 sobre 4. La densidad de la glicerina es 5000 sobre 4. Tú ya lo puedes dividir esto. ¿Cuánto sale eso? 1250. 1250 kilogramos por metro cúbico. Esa es la respuesta. A ver, no sé si tienes alguna pregunta más. Las dos preguntas que hemos hecho son preguntas tipo examen.
No me acuerdo sinceramente, muchachos, pero creo que son de examen de admisión, las dos. Son de examen de admisión. Ahí está, mira, ¿sí? Están interesantes estos ejercicios. No sé si tienes alguna pregunta. Listo, sigamos entonces, ¿no? Está bien las 5 y las 6. Vamos a hacer... las 6 no, las 5 está bien. Y las 7, para hacer algo distinto, ¿eh? Las 5 y las 7. A ver, las 5. Un bloque de madera de arista 0,2. Ya sabes qué significa arista, ¿no? Se supone que debe ser cúbico, ¿no? Porque si me dan la arista es porque es un cubo. Y si no es un cubo, tendría que conocer todas sus dimensiones. Un bloque cúbico debería decir. En todo caso, vamos a leer el enunciado. Un bloque de madera de arista 0,2 y sumergido en agua se sujeta por medio de una cuerda a la base del recipiente para evitar que salga a flote. ¿Cuál es la magnitud de la tensión de la cuerda? Considere que la densidad de la madera es 800, la densidad del agua es 1000 y que la gravedad es 10. Esto hay que dibujarlo. Entiéndase así. Esto es el agua, ¿no? El agua. La madera. La madera debe estar sumergida dentro del agua. Así más o menos. Ahí está el bloque de madera. Y dice, para evitar que salga a flote, se amarra la base de este bloque por medio de una cuerda a la base del recipiente, que debe estar por acá, ¿no? Todo esto representa el recipiente con agua. Este bloque es de madera y para evitar que salga a flote, se amarra por medio de una cuerda a la base del recipiente. Nos piden la tensión. Nada más, eso es todo. O sea, sí es interesante también el problema. ¿Por qué? Porque es un problema tipo San Marcos, así se plantea. Los problemas en San Marcos no te dan el dibujo. Los problemas de San Marcos es para que tú lo dibujes. Tú lo debes dibujar. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Primero, el peso del objeto. ¿Te has dado cuenta que en todos los ejercicios yo hablo del peso, ¿no? Y no les digo peso aparente ni peso real. Se entiende que es el peso real. Es el peso real. Profesor, ¿y en qué problema yo voy a usar el peso aparente? Cuando te hablen justo del peso aparente. Por ahí debe haber algún problema en donde te hablan de peso aparente. Ahí recién vas a utilizar esa ecuación. Solamente en ese caso, ¿ya? Mientras no se hable de peso aparente, tú tienes que dibujar y trabajar con el peso real. Cuando te hablen del peso aparente, también tienen que mencionar un dinamómetro, ¿no? O una balanza. Entonces, el peso de la madera, el empuje, el líquido, chicos, le ejerce una fuerza de empuje. Esa es la fuerza de empuje que le aplica el agua a la madera. Y como eso es una cuerda, también hay una tensión en la cuerda. La tensión jala. Así es que esa es la acción. Ya está el diagrama de cuerpo libre. Este bloque se encuentra en equilibrio. Entonces, como está en equilibrio, vamos a aplicar las condiciones del equilibrio. Entonces vamos a decir así. Para el equilibrio, las fuerzas dirigidas hacia arriba se equilibran con las fuerzas dirigidas hacia abajo.
tendríamos esto. Hacia arriba el empuje. Hacia abajo la tensión. Hacia abajo el peso. Listo, ahí está. Debo hallar la tensión. Entonces reemplazo la fórmula del empuje y la fórmula del peso. Profesor, ¿y el peso? No conoces la masa. Nuevamente aquí. La densidad es la masa entre el volumen del cuerpo. Y entonces la masa es la densidad por el volumen. Cuando en un problema no te dan la masa, debes usar esta fórmula. Y lógicamente te tienen que dar la densidad del cuerpo. Acá me dan la densidad de la madera. Profesor, ¿y el volumen? Entonces ahí está el problema. Acá dice un bloque de madera de arista 0,2. Debo suponer que es un cubo, ¿no? Un cubo. Y el volumen de este objeto se calcula como la arista al cubo. Fórmula. Volumen arista al cubo. Y la arista vale 0,2. Voy a suponer que es un cubo. Vamos ahora sí a reemplazar. Esta fórmula del empuje ya la hemos visto. Densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido. Reemplacemos. ¿Qué líquido es? Agua, 1000. Densidad de líquido, 1000. Aceleración de la gravedad, 10. Volumen sumergido es el volumen total. 0,2 metros elevado al cubo. La arista está en metros. Esto es igual a la fuerza de tensión más la masa. La masa es la densidad de la madera por el volumen de la madera. La densidad de la madera es 800. 800 por el volumen. Como está completamente sumergido, el volumen sumergido es igual al volumen total. Bueno, coinciden ahí. Este volumen es el volumen total. La arista al cubo, 0,2 al cubo. Entonces tengo la densidad por el volumen, por la gravedad, por G, 10. Todo esto, muchachos, es la masa, la gravedad. Ahora hay que operar esto. Aquí empieza el problema, ¿no? Aquí empieza el problema. ¿Cuánto es 0,2 al cubo? Bueno, puedo hacerlo así. Mira, 0,2 es 2 por 10 a la menos 1. Y si esto lo elevo al cubo, 2 al cubo es 8. 10 a la menos 1 al cubo, 10 a la menos 3. Así me quedaría. Entonces tendría que así. Esto es 10 al cubo multiplicado por 10. Ya depende de ti esta parte operativa. 0,2 al cubo es así. 8 por 10 a la menos 3. Esto es igual a la tensión. La tensión más. $800. 800 por 10 es 8000. 8000 es 8 por 10 al cubo. Repito, 800 por 10, 8000. 8000 es 8 por 10 al cubo. Por 0,2 al cubo, que es 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3. ¿Por qué lo expreso así como potencia de 10? Para que se elimine, pa. Mira, esto se va con esto. Esto se va con esto. Aquí, ¿cuánto me quedó? 10 por 8, 80. 80 es igual a la tensión más. Aquí, ¿cuánto me quedó? 64. 8 por 8. 64 se va restando a 80 y te quedaría 16 newton. Esa es la respuesta. En el ejercicio 5 se debe aclarar que es un cubo de madera, porque si no, no podrías usar esta fórmula. A ver, te doy unos minutos para que intentes hacer la 7. Chicos, estamos haciendo puros problemas, ¿no?
Profe, disculpe. Profesor. ¿Cuál es la consulta? A ver. ¿Cuál es la consulta, chicos? Profesor, disculpe, ¿podría desarrollar la 3 de la práctica pasada? Es que quiero comprobar mi respuesta. La 3 de la práctica pasada. Ya. ¿Te refieres a esta pregunta que estás viendo ahorita? Sí, profesora, esa. Esta. ¿Qué dice aquí? ¿Qué presión hidrostática? ¿No? ¿Qué presión hidrostática dice? Por lo que hemos aprendido nosotros, la presión hidrostática se calcula multiplicando la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad, nada más. A esa presión se le llama presión hidrostática, ¿no? Ahora, aquí me dan, creo que hay un error aquí, porque esto no debe decir at, ¿no? Debería decir densidad. Densidad del agua debería decir. Densidad del agua, 1,5 gramos por centímetro cúbico. Ese es un error, ¿ya? Un error de digitación. Este dato no es presión, es densidad del agua. Y si la densidad del agua es 1,5, por conversión, porque tú sabes que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Esa es la densidad del agua, que equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Ese es el agua dulce. Esta agua debe ser agua salada. Si la densidad de esta agua es 1,5 gramos por centímetro cúbico, ¿a cuánto equivale eso? A 1500 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Eso para hacer una aclaración. Si 1 es 1000, 1,5 es 1500. Por proporción nada más. Entonces, ahora reemplazarlo. Densidad de líquido, 1500. Aceleración de la gravedad, 10. Profundidad, 80 metros. Y lo efectúas. A ver, 8 por 15, 120. 8 por 15, 120. 1, 2, 3, los 4 ceros le agrego. 1, 2, 3, 4. Pascal. La presión se mide en pascal. Entonces, 15 por 8, 120. 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 3. Ahora, la respuesta está expresada de otra manera, ¿no? Para que salga en kilopascal, estos 3 ceros es K. Porque 1 kilo significa 1000. 1200 kilopascal. Así sería la respuesta. La A. A ustedes le dan la clave. Acá hay un pequeño error. No es presión atmosférica, esto es densidad del agua. Debe ser agua salada. Sí, profesor, por ese dato tenía mi duda, pero gracias. Ok, vamos a terminar nuestra clase. Vamos a esta pregunta. Dice, gracias al principio de Arquímedes, hoy podemos disfrutar de un buen paseo en crucero, entre otras cosas. Un importante concepto. Bueno, yo voy a leer de frente al problema. Dice así, mira. Si tomamos un cuerpo con estas características y lo soltamos desde una profundidad de 5 metros en una piscina llena de agua,
Esta llega a la superficie después de un segundo. Determine en kilogramos por metro cúbico la densidad del cuerpo. El problema más o menos trata de esto, para que lo entiendas rápido y terminemos nuestra clase bien. Mira, supón que esta es la superficie libre de una piscina, ¿ya? Tú tienes un objeto en el fondo de la piscina, que sería esto. Aquí tienes a un objeto. Este objeto es como una especie de esfera de madera. Si tú dejas a este objeto en el fondo, debido a que su densidad es menor, comienza a salir a flote, ¿no? Comienza a emerger. Entonces, en el problema dice, soltamos desde una profundidad de 5 metros en una piscina, soltamos ese objeto. Este llega a la superficie después de un segundo. O sea, me dan este tiempo. Llega luego de un segundo. ¿Y cuánto recorre? Bueno, me dan de dato también esto. Eso es lo que recorre. Dice que es 5 metros. Es la profundidad de la piscina. Se supone que aquí se soltó, ¿no? Y si se soltó, su velocidad es cero. Determine la densidad del cuerpo. Chicos, este problema parece un problema que es de cinemática, ¿no? Lo que yo puedo hacer aquí inmediatamente con los datos es hallar la aceleración, porque debe estar acelerado. Y voy a hallar la aceleración así. Mira, lo voy a resolver por acá. Distancia es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y por qué utilizo esta fórmula? Porque es lo primero que viene a la mente, ¿no? Cuando me dan datos de cinemática, velocidad inicial, distancia y tiempo, inmediatamente viene esto a la mente. La distancia es 5. La velocidad inicial es 0 porque se suelta. Un medio de la aceleración, que no sabemos cuánto es. Por el tiempo al cuadrado, un segundo al cuadrado. Aplicando esta fórmula, este 2 se va multiplicando y me queda que la aceleración vale 10 metros por segundo al cuadrado. O sea que esta esfera, más o menos como una esfera de madera, acelera con 10 hacia arriba. Pero no es la respuesta. A mí me están pidiendo la densidad de este cuerpo. Pero al menos ya sé que acelera con 10. Para hallar la densidad tengo que aplicar las fuerzas. Cuando este cuerpo se mueve, sabemos que actúa el peso. Pero también de parte del líquido un empuje. Y para que se mueva hacia arriba, el empuje debe superar al peso. La fuerza de empuje es más que el peso. Y como está acelerado, aplicamos firma. Firma. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Ya sabemos la aceleración. Ya lo hallamos, ¿sí? Porque nos daban datos de cinemática. Y la fuerza resultante es la diferencia. El empuje menos el peso. Y esto aquí es igual a MA. Ahora hay que reemplazarlo. El empuje es la densidad de líquido, ¿no? La densidad de líquido. ¿Qué líquido es? Agua. La densidad del agua, 1000. Aquí aparece como 10 al cubo. Densidad del agua, 1000. Empuje, densidad de líquido, gravedad, 10. Volumen sumergido, B. No sabemos. B le voy a poner. Menos. La masa de la esfera. Aprendimos que la masa se puede calcular multiplicando la densidad por el volumen. Y la densidad es la densidad de la esfera, que no se sabe. Por el volumen, volumen total. Por la gravedad, que es 10. Repito, empuje, densidad de líquido, agua, 1000, 10 al cubo. Gravedad, 10. Volumen de la esfera, en este caso volumen sumergido, todo, B, porque está completamente sumergido. Menos el peso, mg, masa, densidad por volumen. Densidad incógnita, porque eso es lo que se pide, por el volumen B, por la gravedad 10. Esto es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. La masa es la densidad del cuerpo por el volumen.
Esa es la masa, la densidad del cuerpo por el volumen. Por la aceleración, que es 10. Chicos, en esta ecuación se va. Mira quién se va. B, B, B. Se va B. ¿Qué me quedó aquí? Me quedó 10 elevado al cubo por 10. Igual. Aquí me quedó densidad por 10 y densidad por 10 que se va sumando. 10 veces ρ más 10 veces ρ, 20 veces ρ. Y se va este 0 con él. 10 al cubo es 1000. Entre 2, la densidad vale 500. Kilogramos por metro cúbico, porque todo está en el sistema internacional. Bueno, esa es una pregunta ya mucho más complicada de las anteriores, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Y muchos de ustedes están haciendo comentarios en el chat. Profesor, la teoría es tan poca, la teoría es tan poquita, y mira lo que se puede hacer con esa teoría que es poquita. Se pueden hacer problemas de todo nivel. Por eso es que esto viene en el examen de admisión, porque acá mezclan cinemática, mezclan Arquímedes, ¿no? Dinámica. Con una fórmula tan pequeñita como la fuerza de empuje se puede hacer problemas, inclusive no hemos terminado, ¿no? Nos faltaría hacer más problemas, pero el tiempo se ha acabado. Bien, chicos, los dejo entonces con el tutor del aula para que continúen. Nos estamos viendo, muchachos, cuídense, hasta la próxima. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, salimos, pasamos a la otra aula, por favor, a otra sala.